Un saludo y un abrazo. Un recorded. abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos. En nombre del Señor Jesucristo, les saludo a todos. Bienvenidos a todos. Agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de la vida. La vida es una bendición de Dios. La vida es una bendición de Dios. Gracias por la vida que nos da. Y cada día que Él nos da es una oportunidad más de poder, una oportunidad más que Dios nos brinda, que Dios nos da para que podamos nosotros arreglar nuestros asuntos que tenemos pendientes con Dios antes de dejar esta vida. Dios, así como determinó un día para nacer, Él también determinó un día para morir, sabiendo entonces que un día todos vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Entonces aprovechemos cada día que Él nos da. En esta tarde vamos a continuar esta serie que estamos hablando acerca de qué o quién es Dios. Porque realmente la deidad es la revelación más importante que existe hoy para todos nosotros. El saber quién es Dios, qué cosa es Dios. Esa es la revelación más grande de todas las revelaciones. Si no tenemos esa revelación de quién o qué es Dios, prácticamente no hemos dado ni siquiera el primer paso en el camino cristiano. Acá no es un asunto de solamente tener una religión, sino es un asunto de saber a quién le estamos creyendo, a quién es que estamos nosotros siguiendo, en quién es que estamos confiando. La única manera es saber quién es Él. Para ello, les invito a ustedes a inclinar su rostro para orar y luego darle continuación a esta reunión. Invito a inclinar sus rostros, amoroso y bondadoso Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Perdona, Señor, toda transgresión, toda falta, toda desobediencia que hemos cometido contra ti, Padre. Perdónanos, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, Señor. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios les bendiga. Entonces, en esta tarde yo les decía hace un momento que la revelación, el conocimiento de quién es Dios es importantísimo en este tiempo. Si ha habido un tiempo más de mayor confusión, de mayor dificultad en el camino de la fe, es este día que nos ha tocado a nosotros vivir. Este es un día en el cual es un privilegio tener fe, creer en Dios. Y como les dije hace un rato, la revelación más grande de todas las revelaciones es el conocimiento de Dios. ¿Qué cosa es Dios? Y es que precisamente cuando nosotros nos vamos al libro de Daniel, si usted tiene su Biblia ahí, cuando nosotros nos vamos al libro de Daniel, en el capítulo 12 del libro de Daniel, versículo número 4, voy a leerlo. Ahí Dios le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En Daniel
Daniel es el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Así como en el Nuevo Testamento está el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento es el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, Daniel le dice Dios, sella el libro, séllalo las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. No se volvería a abrir este libro de Daniel que contiene las revelaciones del tiempo final hasta el tiempo del fin. La ciencia se aumentará. Nosotros sabemos que hace más de 50 años atrás la ciencia se ha desarrollado tremendamente. Pero este libro que está sellado, este libro que está cerrado, este libro de revelaciones en Daniel, lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Le invito a abrir su libro de Apocalipsis, capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y encontramos acá en el capítulo 10 de Apocalipsis, del 1 al 7, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ese libro que está cerrado en el libro de Daniel, aquí lo encontramos en Apocalipsis, que ya no está cerrado, está abierto. Está en la mano de un ángel y está ya abierto. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Este ángel que está en Apocalipsis capítulo 10, que acabo de leer, y el versículo 7, en la cual dice, en los días de la voz de este 7º ángel. ¿Quién es este 7º ángel o 7º mensajero? Este ángel es el mismo que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. 3:14 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Cuál es la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea es la 7ª edad de la iglesia, es decir, es la última edad de la iglesia, la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, el propósito de este mensajero, de este ángel, era revelar los misterios de Dios. Esa es la clase de tipo de mensaje que predicaría este siervo de Dios, este mensajero de Dios. Es revelar los misterios de Dios.
Mateo capítulo 13, en Mateo capítulo 13, y aquí ya vamos a entrar a conversar de la palabra. En Mateo 13, versículo 11, de Mateo 13, 11, nos habla la palabra y nos dice, y respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Encontramos acá que los misterios de Dios, conforme dice el Señor Jesús, están predestinados, destinados para los que creen, para los creyentes, para ellos es. No es para los incrédulos o la gente que no cree. Estos misterios de Dios están dados y revelados para todo aquel que cree, que tiene fe en Dios, hambre de saber y de conocer quién o qué es Dios. Sin eso nosotros, sin ese conocimiento nosotros prácticamente no hemos dado ni el primer paso. Hay mucha gente que está en una religión y cuando hay religiones que creen en un solo Dios. Hay religiones que creen en dos dioses. Hay religiones que creen en tres dioses, en una trinidad. Y hay otros que tienen 8, 10 y un montón de dioses. Entonces, en medio de todo eso, necesitamos tener una claridad, un entendimiento claro de quién es Dios o qué cosa es Dios. Yo, en esta tarde, en esta reunión, ya que hay varios hermanos acá que están presentes con nosotros, voy a invitar a algunos de ellos para que empiecen a participar en esta reunión. Ustedes saben acerca de Jesús. Unos dicen que Jesús no es Dios y otros dicen que Jesús solamente fue un hombre. Otros dicen que solamente fue un profeta, un revolucionario. Otros dicen que él fue divino. Otros dicen que no fue divino, solo fue un hombre, un buen hombre. Jesús solamente fue un buen hombre que vivió una vida muy buena, muy correcta, pero más allá de ser un profeta o ser un revolucionario, Jesús no fue ninguna otra cosa. El comunista lo toma a Jesús de ejemplo, dice, Jesús fue un revolucionario, Jesús fue un hombre un comunista, un socialista, un hombre que cambió los tiempos en los cuales él vivió. Y ahí ustedes lo tienen a él como un símbolo a Jesucristo entre los comunistas, los guerrilleros, los socialistas, lo tienen de ejemplo. Por el otro lado, usted encuentra también a los religiosos que lo tienen como un ejemplo al Señor Jesús. Unos dicen que fue Dios, otros dicen no, no fue Dios. Y en medio de esas cosas, esperemos que en el transcurso de cada reunión que vamos a tener los días domingos, dejemos claro la verdad, porque hay una verdad, y esa verdad solamente la tiene Dios y se encuentra en Dios y en su palabra. No hay dos verdades, no existen dos verdades, solo hay una sola verdad. Y nosotros creemos que la verdad se encuentra en Dios y se encuentra en su palabra, no en la iglesia, sino en su palabra. Entonces, yo quisiera, a ver, conversar acá con el hermano Mario, se encuentra ahí el hermano Mario, ¿verdad, hermano Mario? Amén, Dios te bendiga. Hermano Mario, por ahí. Amén, Amén, hermano hermano, Mario. que Dios le bendiga. Amén, hermano. Yo quisiera saber si tú nos pudieras compartir o darnos o comentarnos o traernos algo de las escrituras con respecto a Jesús. Específicamente, nosotros sabemos que la deidad es omnisciente,
omnipresente y todopoderoso. La deidad no tiene límites, va más allá del entendimiento o la mente humana, va mucho más allá. Yo, respecto a esto, yo quisiera preguntarte, dime, con respecto a Jesús, si tú podrías, no sé, compartirnos acá, ya que estamos acá reunidos en esta tarde, ¿hubo omnipresencia en Jesús? Había, porque una de las características de la deidad es la omnipresencia, la omnisciencia y todopoderoso. Este atributo de la omnipresencia, ¿hubo alguna vez en las Escrituras manifestación en el Señor Jesús? Tiene la palabra, hermano Mario. Amén. Amén. Dios le bendiga y Dios le bendiga a todos mis amigos y hermanos que están presentes en esta reunión. Recordarles, antes de responder la pregunta, recordarles que si alguien tiene alguna pregunta durante la reunión o si alguien quiere que se le habilite el micrófono para comentar o participar, lo puede hacer por el chat. Amén. Hermanos, amigos, bueno, esa pregunta de la omnipresencia es una pregunta muy grande, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Se podría hacer la pregunta también, ¿podría Cristo, por ejemplo, podría Cristo estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Y para responder a esta pregunta, quisiera invitarlos a todos a abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Marcos está después de Mateo en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Primero viene Mateo y luego viene Marcos. Amén. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1 del 9 al 11. Dice así: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Que el Señor bendiga su palabra y nos muestre la verdad en esta tarde. Amén. Muchos hemos, bueno, acá, bueno, vemos una historia o un acontecimiento que ya muchos conocemos, que es el bautismo de Jesús, ¿correcto? Jesús fue bautizado en el río Jordán. Eso lo hemos visto, lo hemos leído varias veces, lo hemos visto hasta en las películas, ¿no? Cómo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, muchas personas tienen la creencia que en el bautismo de Jesús había tres presencias. Creen que el Padre estaba en el cielo, ¿no? El Padre estaba en el cielo, que el Espíritu Santo estaba en alguna parte entre el cielo y en la tierra en forma de la palomita, ¿no? Que dice ahí. Y Jesús, el Hijo, que estaba en la tierra. ¿Es correcto eso? Eso todos muchos creen eso. ¿Por qué? Porque eso nos han enseñado. En nuestro colegio, en nuestra clase de religión, el profesor de religión, la profesora nos han enseñado así, ¿no? Dios es el Padre que está arriba, el Padre, el Espíritu Santo y Jesús, ¿no? Así nos han enseñado. A mí también me han enseñado así. Entonces creen que hay tres presencias. Pero justamente este escenario de Jesús en el río Jordán es la prueba más clara de la majestad y el poder
de las manifestaciones de Dios. Podemos ver dos atributos en este escenario del bautismo. Uno es la omnipotencia y la omnipresencia. Vamos a hablar acerca de estos dos atributos. La omnipotencia. Si ustedes buscan en el diccionario o en Wikipedia, ¿qué cosa es la omnipotencia? La omnipotencia es abarcarlo todo, el que todo lo abarca, el todopoderoso, ¿ya? Pero no me quiero centrar en esta característica de la omnipotencia, sino en la omnipresencia. Si buscamos otra vez en el diccionario, apunten ese atributo, escríbanlo, omnipresencia. Si buscamos ese, ¿qué significa omnipresencia? En el diccionario o en Wikipedia, se llama omnipresencia a la característica de estar en todas partes al mismo tiempo. Repito, la omnipresencia es la característica de estar en todas partes a la vez. Dios está en el cielo y al mismo tiempo está en la tierra. Entonces, vemos que cuando habla Dios en el capítulo 1, en versículo 11, que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento, que acabamos de leer, está al mismo tiempo siendo bautizado en el río Jordán. Esa es una característica que tiene Dios. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia, otro acontecimiento. Vamos al libro de Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 6. Vamos a Mateo. Mateo es un libro anterior de Marcos. Estábamos en Marcos, ahora vamos a retroceder a Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 6. Dios tenía ese atributo de la o tiene ese atributo de la omnipresencia. Él puede estar en todas partes a la vez. Él puede estar en el cielo a la vez y en la tierra a la vez. Vamos a ver acá Mateo 17. Amén. Versículo del 1 al 6. Acá está. Amén. Y dice acá, después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando, versículo 5, y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Acá vemos otro acontecimiento donde podemos ver la característica o el atributo de Dios de omnipresencia. Él estando en el cielo, está diciendo en el versículo 6, en el versículo 5, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y al mismo tiempo, él estaba en la tierra, siendo transfigurado, con su cuerpo resplandeciente como la luz, así como lo dice. Entonces,
vemos que que Jesús sí puede estar al mismo tiempo en el cielo y al mismo tiempo en la tierra. ¿Lo podemos entender ahora? Para afirmarlo más claro, para que quede más claro, el mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús dijo que él estaba en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Vamos a ver, vamos a entrar a verlo en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 13. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 13. Amén. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 13. Ahora, todo el capítulo 3 del libro de Juan es una conversación que tiene Jesús cuando está en la tierra, tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la religión judía. Él era un maestro. Todo ese capítulo 3, apúntenlo ahí, lo pueden leer en otro momento cuando su tiempo lo permita. Lo pueden leer ahí todo el capítulo 3 para que ustedes lean todo lo que conversó Jesús con Nicodemo. Ahorita solamente vamos a tocar el capítulo 13 por tema de tiempo. Dice así, Juan 3, versículo 13, dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estuvo en el cielo. Así dice su Biblia, que estuvo en el cielo. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Dice que estuvo en el cielo o que está en el cielo? Que está en el ¿Cómo cielo, alguien dice. que está en el cielo? Tiempo presente. El Hijo del Hombre es Jesús. Y Jesús estaba parado en la tierra en ese momento conversando con Nicodemo. Y él dice que está en el cielo, en tiempo presente, manifestando, dando a conocer su característica de omnipresencia, que él estando en la tierra, conversando con Nicodemo, está a la vez en el cielo. Entonces, Nicodemo, para entrar un poquito más en detalle, en esta conversación que ustedes van a leer en Juan 3, Nicodemo, el Señor Jesús, le reclamaba, le estaba mostrando, le estaba dando una enseñanza, le estaba hablando la palabra. Así como estamos compartiendo ahora la palabra, Jesús en esa conversación estaba hablando la palabra con Nicodemo. Y Nicodemo no era un maestro, él era un maestro de la religión judía. Y Jesús le reclamaba, ¿cómo Nicodemo? Tú siendo un maestro de la religión judía, ¿no entiendes estas cosas? Lo que pasa es que Nicodemo, él conversaba con Jesús y lo miraba como un hombre. Lo miraba como un hombre. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre, así como usted me ve a mí ahorita, con su cara, con sus ojos, con su oreja, con su nariz, su boca, sus manos. Él era un hombre. Entonces Nicodemo conversaba con él y él cosa veía, él veía a un hombre, pero él no miraba la palabra que salía de ese hombre. Entonces, él lo veía como un hombre. Él lo miraba y dice, ¿cómo este hombre? Él no puede ser Dios, porque es un hombre como yo. ¿Qué pasa acá? A Nicodemo lo habían enseñado a razonar. Toda su vida en sus institutos bíblicos, en el colegio, en la universidad, lo habían enseñado a razonar. Todo lo tiene que razonar. No, pero claro, si Dios, el Padre está en el cielo, claro, el Hijo está en la tierra, claro, o sea, ¿cómo? Si el Padre está hablando arriba, y entonces arriba hay una persona, y Jesús está acá abajo, entonces allá son dos personas, y la palomita, el pajarito, son tres, ahí están los tres.
¿Por qué? Porque eso cuadra con mi forma de pensar, cuadra con mi razonamiento. Pero nos olvidamos que Dios es omnipresente. Su pensamiento de Dios es muy diferente al pensamiento que puede tener un hombre. Es muy diferente. Entonces, si Nicodemo hubiese visto a Dios en Jesús, si él hubiese podido ver la palabra que salía de él, si él no hubiese usado su intelecto para razonar, si solamente creía la palabra, porque la palabra no se razona, la palabra de Dios no se razona, la palabra de Dios se cree. Entonces, si Nicodemo, él hubiese puesto a un lado su razonamiento y hubiese podido ver la palabra que estaba saliendo de ese hombre, él hubiese podido ver a Dios y hubiese visto la omnipresencia que le estaba diciendo Nicodemo, el Hijo del Hombre que está contigo hablando en este momento, está en el cielo. Entonces él cuando escuchó, ¿cómo que tú, el Hijo del Hombre que estás aquí adelante mío, estás en el cielo? No, estás loco. Él pensó así, él razonó. Su mente dice, ¿cómo tú puedes estar diciendo que estás frente a mí y estás en el cielo a la vez? No, 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 no. No, no, mi razonamiento, lo que me han enseñado, no cuadra con lo que tú dices. Pero si él hubiese visto la deidad en él hubiese visto que él es omnipresente. Entonces, la respuesta a la pregunta que hizo el hermano Reinaldo es sí, Jesús puede estar en todas partes. Dios puede estar en todas partes a la vez. Él ahorita está en los cielos. Él ahorita está detrás de la tierra, detrás de la luna, detrás del sol, detrás de Júpiter. Está en Europa, está en América, está en África. Está ahorita en esta reunión al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Él está en todas partes al mismo tiempo. Esa es la omnipresencia. Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga. Su participación que ha tenido. Dios le bendiga. Gracias por esos textos que nos ha dado. Y así como el hermano Mario, también hay más hermanos acá que están presentes y en esta tarde lo que queremos es hacerlo ameno. O esperamos que también en poco tiempo también don Mario también participe acá con nosotros. Tenemos ahí, veo al hermano Walter que está también presente, el hermano Walter. A ver, hermano Walter, a ver, díganos con respecto a Dios, porque encontramos en la Biblia, ¿verdad? De Padre, de Hijo, Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Tres dioses? ¿Es dos dioses? ¿Es un solo Dios? A ver, coméntenos, compártanos con respecto a la Biblia, respecto a si Dios es uno, dos o tres. Le invito para que compartan esta tarde con nosotros, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Vayamos a las Escrituras. Vamos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Hermano, el Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, acá vemos, hermano, de que Padre, acá lo dice en singular. Dice, por ejemplo, Padre no es nombre. Hijo tampoco no es nombre. Espíritu Santo tampoco no es nombre.
Entonces esto quiere decir que estos son oficios del Señor. Es una sola persona. La Iglesia Católica enseña, dice que son tres dioses. Él habla de la Santísima Trinidad. También las denominaciones dice que son tres, dos o tres. Pero acá el Señor dice, ¿no? En el nombre. No dice los nombres, sino dice en el nombre. Por ejemplo, no, yo, un ejemplo de Walter, no, yo soy Walter. Nací, a mí me pusieron Walter, fui un niño, fui un adulto, tuve hijos. Entonces yo soy padre y hijo a la vez. No, y así también el Señor son oficios del Señor, que es un solo ser, hemos dicho una sola persona. Entonces, muchos se confunden acá en esta escritura. También vamos a otra escritura en Hechos 2:36. Esta Biblia es en Hechos 2:36. Acá dice, habla Pedro, sepa, pues, ciertamente la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mira, acá también muestra que Señor es el Padre, Jesús el Hijo y Cristo el Espíritu. Esa es una sola persona. Las escrituras no se contradicen, hermano, una con otra, concuerdan. Entonces, esas son manifestaciones del Señor, que Él es un solo ser. Vayamos a otra escritura, en Hechos 2:38. Entonces, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. Acá dice, cuando dice el nombre de Jesucristo, ahí se está refiriendo que ese es el nombre de Dios. Entonces acá, pues, acá claramente lo dice, ¿no? Que Dios es uno solo, que no hay dos ni tres, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, entonces acá nos muestra las escrituras de que es un solo ser, es una sola persona, hermano. Y las escrituras lo dicen claramente acá, hermano, que es un solo Dios. Amén, hermano. Amén. 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 Ya, hermano. Ya, gracias, hermano. Gracias. Señor bendiga, hermano, por comentarnos. Porque es cierto, bueno, la palabra dice así, bautizándolos en el nombre. El bautismo tiene que ser en un nombre, bajo un nombre. Está pidiendo el Señor Jesús, está ordenándole a los apóstoles a que bauticen en un nombre, no nombres en plural, sino dice en el nombre, singular, ¿verdad? En el nombre. Y luego no, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, claro, no está el nombre ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? Son títulos de Padre, títulos de Hijo, y Espíritu Santo que es Dios, ¿no? En cambio, cuando la gente va y se bautiza, no se está bautizando en el nombre, conforme el mandato que dio el Señor Jesús, sino se están ellos bautizando bajo títulos y no bajo el nombre. Y el mandato que dio Jesús en el bautismo, miren, el bautismo es el primer paso que hace el cristiano, que se va a su bautismo bíblico. Y el mandamiento del Señor Jesucristo era que se bautizaran en el nombre
Así dice, bautizándolos en el nombre. Y luego Él no da el nombre ahí. Ahí no está el nombre de Él. Está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo ha sido la manifestación plena de Dios, porque Dios se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Manifestación digo así porque manifestación es los oficios que Él tomó, la manera como Él obró para redimir al hombre. Entonces encontramos ahí el nombre recién en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando dice Jesucristo. Y sepa pues ciertísimamente, dice en el versículo 36, que a este Jesús Dios lo ha hecho Señor Jesucristo. A ver, a este Jesús, tiempo presente, Dios lo ha hecho Señor, o sea, Dios lo ha hecho Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús Cristo se encuentra Señor Padre, Jesús Hijo, Espíritu Santo Cristo. Señor Jesucristo es el nombre que Dios toma, en la cual todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo está invocando el nombre de Dios. Y en el nombre de Jesucristo se encuentra ya incluido los tres oficios o las tres manifestaciones de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu. A eso se refería el Señor Jesús cuando habló ahí en Mateo 28, 19, diciéndoles a ellos, bauticen, vayan y bauticen en el nombre. Así le dijo, vayan y bauticen en el nombre. Y luego él habló de los oficios de Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Como usted sabe bien, yo le entiendo cuando usted dice que ha sido hijo y ha sido padre. Yo le entiendo en el sentido que usted está queriéndonos decir aquí a todos los que estamos reunidos, en el sentido que cuando yo estoy frente a mi padre, yo soy hijo, ¿correcto? Cuando estoy frente a mi padre, yo soy hijo. Pero cuando yo estoy frente a mis hijos, yo soy padre. Y no soy dos, no soy dos, soy uno, soy el mismo, soy el mismo. No hay lugar en las escrituras para varios dioses, porque varios dioses es paganismo. Israel era el pueblo de Dios y Moisés le dijo a Israel, oye Israel, tu Dios uno solo es. Israel es la nación monoteísta creyente en un solo Dios verdadero. Pero cuando Israel era una nación creyente en un solo Dios verdadero, todas las naciones del mundo a su alrededor de Israel, todas las naciones del mundo eran naciones paganas, adoradores de muchos dioses, de varios dioses. No es así con el pueblo de Israel. Él solamente fue un pueblo que adoró a un solo Dios. Y esa enseñanza la han tenido los apóstoles. Los apóstoles que estaban ahí parados cuando escucharon el mandamiento del Señor Jesús, ellos eran judíos. Y ellos sabían que Jesús no le estaba hablando de tres dioses. Ellos eran judíos. Ellos sabían que Jesús les estaba ordenando bautizar en el nombre de un solo Dios. De un solo Dios. Entonces, ese solo Dios tiene un nombre que se llama el Señor Jesucristo. Yo le agradezco, hermano Walter, por sus palabras, también por su participación, pero tenemos acá a nuestro hermano Edwin también, que está acá presente, el hermano Edwin. ¿Verdad, hermano Edwin? Yo quisiera ver que nos traiga y nos comparta de la palabra acá entre todos los que estamos acá reunidos y nos hable acerca de la deidad. Háblenos acerca de Dios. Díganos, díganos, ¿qué fue lo primero que vino a existencia? ¿Qué fue lo primero que fue creado? ¿Cuál fue lo primero? O sea, háblenos acerca de la deidad. Coméntenos, compártanos lo que Dios le haya permitido a usted conocer.
Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Dios te bendiga, hermano Reinaldo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, primeramente, hermanos, oyentes. El tema que estamos tratando en las reuniones es todo acerca de la deidad, ¿no? Sabemos que es todo acerca de la deidad. Y una de las preguntas que está muy relacionada al tema es donde nosotros decimos, ¿qué fue lo primero, no? Para eso vamos a realizar una ilustración para poder entender eso, ¿no? Primeramente sabemos por la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Correcto? Entonces podemos tener ya una expresión de dos en una forma espiritual, ¿no? ¿Correcto? Lo cual nos lleva a la pregunta que nos hemos hecho al inicio, ¿no? ¿Y qué fue lo primero? ¿No? Donde nosotros vas a explicar qué es un pensamiento, ¿no? Un pensamiento. Si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos seres pensantes, ¿no? Nosotros tenemos pensamientos, ¿no? Pero así como yo tengo un pensamiento, Dios también tiene un pensamiento, ¿no? ¿Correcto? Pero ¿cuál es la diferencia de su pensamiento de Dios y mi pensamiento, ¿no? Lo que pasa es que Dios, Él piensa y crea todo, existe todo. Él forma todo, ¿no? Él piensa y crea. Mientras que nosotros pensamos y luego construyemos. Nosotros nos dedicamos a la construcción nada más de algo, ¿no? Algo que nosotros hemos pensado en nuestra mente. Utilizamos las cosas ya creadas solamente para construir, ¿no? Ese es lo que el hombre hace, ¿no? Pero Dios es mucho más grande, ¿no? Él piensa y trae toda existencia, todo, ¿no? Toda existencia. Entonces, para eso nos vamos a responder a la pregunta, ¿y qué fue lo primero? Nosotros podemos decir que lo primero es lo espiritual, ¿no? Lo espiritual, donde dice que Dios es espíritu. Si alguien me ayuda en el libro de San Juan 4:24, ¿alguien pudiera leerlo, por favor? Amén. ¿Alguien que lo tenga? Amén. ¿Puede dar lectura? Amén. Ahí está que lo comparte justo en pantalla, donde nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es un pensamiento, no? Es algo que nosotros no podemos ver, ¿no? No podemos ver, ¿no? Pero nosotros sabemos que existe. Existe, ¿no? ¿Correcto? Sabemos que ese es un espíritu, es algo que nosotros sabemos que existe, pero que nosotros no podemos verlo. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Colosenses 1:17, ¿no? Pueden abrir el libro de Colosenses 1:17. Sí. Amén. Donde nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí en ese versículo nos dice que Él es antes de todo. ¿Quién fue antes de todo? Antes de todo fue Dios, ¿no? Y todas las cosas en Él subsisten. Porque Él es el que sostiene todo. Él sostiene todo. Sin Él nada existe, ¿no? Él es el que sostiene este mundo, tanto este mundo espiritual como el mundo material que tenemos, ¿no?
Ahora, como el, como el hombre creado tiene una mente, volvemos a repetir, también Dios tiene una mente creadora, ¿no? Todo pensamiento de Él trae existencia. Él crea, hemos dicho, ¿no? Entonces, un pensamiento es algo espiritual, algo que no podemos ver, pero existe. ¿Y dónde existe? En nuestra mente, ¿no? Existe en nuestra mente. Nosotros tenemos un deseo y luego nosotros pensamos en cómo hacer realidad ese deseo que tenemos, ¿correcto? Pero ¿cuándo ustedes pueden ver ese pensamiento que yo tengo, ¿no? ¿Cuándo ustedes pueden ver ese pensamiento que yo tengo? Ustedes lo pueden ver por medio del verbo o la palabra. Cuando yo lo manifiesto, ahí recién ustedes van a poder verlo, ¿no? Pues la palabra es un pensamiento expresado, es manifiesto, es algo manifestado, cuando es hablado, ¿no? Entonces ahí recién ustedes pueden ver lo que yo estoy pensando. Correcto, es por el verbo, por la palabra que sale de mi boca, ¿no? Entonces, la palabra que hace manifiesto el pensamiento que estuvo en nuestras mentes, así Dios trajo a existencia por medio de su palabra. Él deseó, él deseó tener una familia, él deseó tener una familia. Y luego pensó, y él al pensar, no es como la mente humana que nosotros construyemos. Él pensó y todo existió, todo existió. Nosotros estábamos todos en su mente. Sabía que iba a fallar mañana, sabía que iba a ser el siguiente año, el próximo año, él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Sí? Por eso nosotros decimos ahora, nos vamos antes que lo material y antes de lo espiritual, que lo espiritual existiera. Él, Elohim, él ocupaba toda la eternidad. Por eso es que la Biblia dice que él es un ser eterno, porque jamás tuvo un principio, ni jamás va a tener un fin, ¿no? Así como el profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 10, lo describe, ¿no? ¿Alguien puede apoyarme con la lectura, por favor? En el libro de Jeremías 10:10. Amén, ya lo tengo acá. Amén, hermano. De lectura, hermano. Dice así, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén, amén. Ahí nos está diciendo que Él es un Dios eterno. Él es eterno y al ser eterno, Él no tiene un principio ni mucho menos tiene un fin. Y nos dice que naciones, hasta las naciones y la tierra tiembla, ¿no? O sea, Él es algo tan grande que nosotros con nuestra mente no podemos entenderlo en realidad cómo es Él, ¿no? Nosotros solamente nos podemos basar en comparaciones, ¿no? Por eso digo que Él habitaba en todo, Él era todo, que hasta si lo comparamos una galaxia con Él, sería un pequeñito granito de arena, si llegáramos a comparar de esa forma, ¿no? Por eso es que nosotros no podemos entender eso, ¿no? Pero ¿qué pasó en ese ser tan inmenso, el que lo llamamos nosotros el autoexistente, que trajo a existencia
en su mente todas las cosas, ¿no? Él trajo en su mente la existencia de todas las cosas. Él eligió, él predestinó. Y luego dejó de ser el autoexistente para empezar a existir. Él y su familia, ¿no? Por eso vemos en el libro de Romanos 8, de versículo 29 al 30. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura del libro de Romanos 8, del 29 al 30? Ya lo tengo, hermano, ¿puedo leerlo? Amén, amén, Dice, hermano. Sí, hermano. dice la Biblia así, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén, hermano, amén. Entonces, ahí la escritura nos dice que Él antes ya nos ha conocido, ya. Antes Él nos ha predestinado. Antes Él nos ha justificado y a la vez glorificado. Amén. Es algo que nosotros, todo dice justificó, tiempo pasado, ¿correcto? Glorificó, conoció, ¿correcto? No dice nos va a conocer, nos dice conoció. Desde antes ya nos ha conocido Él. Desde antes nos ha glorificado, nos ha justificado. O sea, eso ha sido antes. Todo está en tiempo pasado, antes. Él ya tenía todo nosotros, mi vida, su vida de ustedes, la vida de cada uno ha tenido, todo ha tenido pensado, ha tenido en su mente antes, ya, antes. Hasta cada error que tenemos, todo él ha tenido en su mente. Pero ¿qué pasó? Luego ese pensamiento fue expresado. Él llegó, deseó, pensó, luego lo expresó. Y esa expresión viene a ser el verbo, lo cual nosotros podemos ver en el libro de Juan 1:1. Si alguien puede dar lectura a Juan 1:1, ¿sí? Si lo tienen, por favor, puede pasar a leerlo, hermanitos. Amén. Amén. Ahí, bueno, lo voy a leer, donde dice, en el principio era el verbo. Ahí está. Dios era el eterno, era el autoexistente. Él, él, él cubría todo. Él cubría todo el espacio. Pero ¿qué pasó? Tuvo un deseo. Y ese deseo le llevó a pensar y todo existió. Todo existió. Pero para traer algo a existencia, tuvo que ser manifestado en el verbo. Por eso nos dice la Biblia, en el principio era el verbo. Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Él era el mismo, expresado en la palabra. Él es el mismo. Así como yo soy el mismo. Yo tengo un deseo, yo pienso y luego lo hablo. No puedo decir mi boca la habló. Mi pensamiento es otro, ¿no? Yo soy el mismo. Yo y mi palabra somos uno solo. Uno solo somos. Yo y mi palabra somos uno solo. Por eso decimos que Dios y su palabra son uno y el mismo. Bueno, la Biblia dice Hermano, que en el principio fue el... Amén. hermano, ahí falta una cosita, condescendió cuando era ocupaba todo espacio y de tiempo, el Dios Todopoderoso, Padre Eterno, condescendió. Al condescender se hizo el verbo de Dios, y de ahí siguió concediendo hasta hacerse carne en Jesucristo, la manifestación de Dios. Amén, hermanito. Condescendió, Correcto, sí. correcto.
justo estábamos hablando que ¿cómo se llama? El verbo es algo expresado, es el pensamiento expresado de Dios, lo cual trajo existencia, y decimos que Él condescendió a ser un hombre. Pero cuando decimos que Él descendió a ser un hombre, podemos leer en Juan 1:14, por favor. En Juan 1:14, si me apoya con la lectura, hermanos. Amén, hermano. Dice la Amén, palabra, hermano. el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Ahí vemos cuando el verbo condesciende, se hizo carne, pensamiento, palabra y luego existencia, carne. Algo que nosotros podemos ver, ¿no? El mismo Dios se hizo carne. El mismo Dios se hizo carne, ¿no? Por eso, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Es correcto? Habitó con nosotros el Señor Jesucristo, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, nos da la Escritura. ¿Es correcto? Por eso nosotros, cuando nos dicen la pregunta, ¿qué fue lo primero? Lo primero fue la palabra, el verbo. ¿Y quién era el verbo? Dios. Por eso nos vamos al libro de Apocalipsis 3:14 y nos vamos al libro de Apocalipsis 3:14, el cual también lo había citado el hermano Reinaldo. Amén. Donde dice, y aquel ángel de la iglesia en la Odisea dijo, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén. Eres el mismo. Lo primero, podemos concluir que lo primero es el verbo, y a través del verbo fue traído a existencia toda la creación espiritual y toda la creación física. Amén. Amén, hermanitos. Eso lo puedo compartir. Dios le bendiga, hermanitos. Amén, amén. Gloria a Dios Dios, te amén. bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano Edwin. Realmente nos has hecho una disertación bastante sustanciosa, bastante interesante en esta tarde. Dios te bendiga, hermano, y que Dios te dé cada día más sabiduría, más entendimiento y Dios bendiga a cada uno de los que estamos acá presentes escuchando estas cosas. Es correcto, qué hermosa la palabra. Y hace un momento has dicho tú que el verbo se hizo carne. El verbo, o sea, la palabra se hizo carne. Y cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos, miren, encontramos que cada profeta del Antiguo Testamento trajo una porción, era una porción de la palabra. Ahí tenemos a Jeremías, tenemos a Moisés, tenemos a Ezequiel, Zacarías, Daniel, Amós, todos esos profetas del Antiguo Testamento, cada uno de ellos era una parte de la palabra, una parte de la palabra, una parte. Y se fue formando la Biblia con cada uno de ellos, una parte de la palabra, una parte de la palabra. Pero luego la palabra en sí, la palabra misma en sí, se hizo hombre. La palabra misma se hizo carne. Y cuando la palabra misma se hizo carne, el hombre recién pudo ver a Dios. Porque lo podía palpar, lo podía oír, lo podía escuchar. La manifestación de ese ser espiritual, de ese Espíritu Santo invisible que es Dios, recién al hacerse hombre, recién pudimos verlo. ¿Quién reveló a Dios? Jesús reveló a Dios. Jesús es la revelación de Dios. Pero yo quisiera preguntar algo más. Díganme ustedes, ya los que estamos acá presentes, aquí reunidos, ¿Dios se ha hecho carne
antes de venir como Jesús? ¿Se hizo carne Dios antes de venir como Jesús? ¿O solo Jesús fue la primera y la única vez que Dios se hizo carne? ¿O Dios se ha hecho carne antes de venir como Jesús? Esa sería una pregunta. Yo invitaría acá, hay un hermano que veo que está acá con nosotros. A ver, hermano Carlos, por favor, quisiera que usted nos compartiera esta parte de las escrituras o nos diera una claridad o nos dijera si es o no es, para podernos ir en esta tarde tranquilos con la pregunta, con una respuesta a esta pregunta. ¿Se hizo carne Dios antes de venir como Jesús? Dios le bendiga, hermano Carlos. Dios le bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar reunidos una vez más. Vamos a ver esta pregunta. Es una pregunta curiosa, ¿no, hermano? ¿Se hizo carne Jesús? ¿Se hizo carne Dios antes de venir como Jesús a la tierra? A ver, vayamos al libro del Génesis. Vayamos todos al libro del Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Tenemos que agarrarnos de la palabra, ¿no, hermano? Es lo único que tenemos tenemos la verdad aquí, hermano, en nuestra mano. Dice la palabra del Señor. Cuando volvía, está hablando de acá, dice, Melquisedec bendice a Abraham. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿No? Y dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, a Melquisedec. Pero bueno, acá no nos dan muchas manifestaciones de lo que es acá Melquisedec, ¿no? No nos explica quién es este Melquisedec. Pero acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 7.1, en el Nuevo Testamento, vayamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 7.1, dice, del 1 al 4, veamos lo que dice acá. Acá lo abre la palabra de Dios. La palabra de Dios nos abre quién es este Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Miren lo que dice acá, hermanos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén, gloria a Dios. También dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, los dio los diezmos del botín. Entonces, tenemos acá una manifestación de Dios, ¿no? Tenemos acá una manifestación de Dios con respecto a la pregunta que nos hace el hermano, si Jesús se hizo carne antes de venir a la tierra. Y él, pues,
se hizo carne en este sacerdote en Melquisedec. Él era el santo, el profeta del Dios Altísimo, dicen, ¿no? Esta es una de las manifestaciones. También tenemos otra manifestación. Vayamos al libro de Génesis 18. A ver, regresemos a Génesis 18. ¿No? Vayamos al Génesis 18:1. Y la mayoría conocemos la promesa que Dios le dio a Abraham de que él iba a ser padre de las naciones, ¿no? Vamos a leer la palabra en el capítulo 18:1. ¿Qué dice acá? Dice, después le apareció Jehová en el encimar de Mamre. Está hablando de Abraham. Acá Dios se le presenta a Abraham. Se le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Bueno, acá Abraham está contento, ¿no? Está contento de que Dios se haya venido acá a visitarlo. Sabemos que, en resumen, acá el Señor le viene a visitar a Abraham y le viene a informar algo, ¿no? Porque en el libro de Génesis 18, en el capítulo 18, versículo 17, en el versículo 17 dice, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Acá la palabra de Dios, una vez más, respalda cuando dice Dios que no hará nada Dios sin antes revelar su palabra a sus siervos los profetas. Acá Dios iba a hacer juicio a Sodoma, y él dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, ¿no? Pero él agarra y él le manifiesta, él le dice, ¿no? Que las oraciones, el clamor de ese pueblo, ¿no? Mucha maldad había en ese pueblo de Sodoma. Y acá vemos también que Lot estaba en ese pueblo, y Lot era sobrino de Abraham. Y Abraham intercede por Lot. Entonces, nosotros vemos que una vez más acá el Señor, nuestro Dios, ¿no? Antes de venir, antes de hacerse carne, antes de nacer del vientre de María, antes de venir como un bebé, acá se manifiesta en un cuerpo que podía comer, en un cuerpo que podía beber. Él lo hace. Pero queremos aclarar una cosa acá en el versículo 18, en el capítulo 18 y en el versículo 3. Acá vemos que son 3 seres los que se presentan ante
ante Abraham. Pero acá vemos que Abraham lo reconoce muy rápidamente al que dirige a estos hermanos, a estos hombres, a estos tres hombres, porque había uno ahí, que era el que estaba delante. Porque en el versículo 3 dice Señor. Acá no dice, aclaremos esto y veámoslo con pinza, hermanos. Acá dice Señor, acá no se inclina él hacia los tres que estaban ahí, él se inclina hacia uno, él dice Señor. Y ahora he hallado gracia en tus ojos y te ruego que no pases de tu siervo, ¿no? Entonces, cuando dice acá que él salió corriendo a la puerta en el versículo 2, vemos que acá dice, él salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Acá podemos observar que es como si Abraham lo hubiese conocido, como si ya lo hubiese visto antes. Pero entonces, ¿cómo así? ¿Lo vio acaso antes? Pero por supuesto, hermano, sí lo vio, porque era el mismo rostro en el capítulo 17, ¿no? Él ya lo había visto ya. Él ya lo había visto. Entonces, está hablando de Melquisedec, ¿no? Entonces, acá la palabra de Dios nos muestra una vez más de cómo Dios se manifiesta y cómo Abraham reconoció a su Señor y por lo tanto él le dio la honra, ¿no? hacia su majestad, que era nuestro Señor. Entonces tenemos dos manifestaciones de Dios en carne antes de venir a la tierra como el Hijo de Dios, como es nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos. Esa es la respuesta a su pregunta. Amén. Dios te bendiga, hermano Carlos. Bueno, nos están compartiendo de que Dios, antes de hacerse hombre, cuando vino el Señor Jesús, antes de venir como el Señor Jesús, Él en el Antiguo Testamento ya se había presentado como un hombre, como una persona a Abraham. Y se presentó 2 veces a Abraham. Eso es lo que relatan las Escrituras. Y también podemos ver nosotros en el versículo de Hebreo que el hermano ha leído, en el capítulo 7 de Hebreo, versículo 2, versículo 1 al 3, nos está hablando de que él era, versículo 3, sin padre y sin madre. Cuando la Biblia dice que esta era una persona, la que se estaba presentando frente a Abraham era una persona, no era un ángel, no era un espíritu, era una persona de carne y hueso, como usted, como yo. Esa persona que estaba ahí parada, dice aquí la Biblia, que él tenía un cuerpo que no era producto del acto sexual entre un hombre y una mujer. Este hombre que estaba parado frente a Abraham no tenía padre ni madre. La única manera de que exista como persona un cuerpo así como usted me ve a mí, era porque era por creación. Ese cuerpo que estaba parado delante, esa persona que estaba parado delante de Abraham, era un cuerpo creado. Porque ese cuerpo que estaba parado frente a Abraham no tenía padre y no tenía madre. Así dice la Biblia, ¿verdad? Sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante, mire, hecho semejante al Hijo de Dios. Era una persona. Esa persona que estaba parada ahí, frente a Abraham,
esa persona era Dios. Dios que había creado un cuerpo para bendecirlo a Abraham. ¿Y por qué decimos que es Dios? En el versículo número 2 de aquí, de este mismo Hebreos 7:2, dice ahí que él era rey de justicia, rey de Jerusalén, y también dice rey de paz. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Isaías, a ver, Isaías capítulo 9 de Isaías, nos vamos al versículo 6 de Isaías, y ahí dice príncipe de paz. Mire, ahí dice que él era el príncipe de paz. ¿Qué cosa es el hijo? El príncipe de paz. ¿Qué cosa es el padre? Es el rey de paz. A ver. El padre es rey de paz. Este hombre que estaba en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 2, nos dice que él era el rey de justicia y él era el rey de paz. ¿Y qué cosa es Jesús? Príncipe de justicia, príncipe de paz. El rey de justicia, el rey de paz, es el Padre. Y el hijo el hijo viene a ser el sucesor, viene a ser el príncipe. A los hijos le llaman príncipe y al padre le llaman rey. Y eso es lo que encontramos acá nosotros. El rey de paz y el príncipe de justicia. Entonces, este hombre que está parado ahorita frente a Abraham es el rey, es el padre, es el todopoderoso, que está en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Él es todopoderoso, Él es omnipresente. La religión nos ha enseñado un Dios histórico, un Dios que no es omnipresente, un Dios totalmente diferente al Dios de la Biblia. Pero ahora nos gozamos en esta tarde que hemos tenido esta conversación juntos para compartir la palabra de Dios. No sé, tenemos presente acá algunos invitados, algunos amigos con nosotros que nos acompañan. Usted tiene en estos momentos toda la libertad para conversar, para hablar, para participarnos su inquietud, para participarnos un comentario acerca de lo que estamos, acerca de esta reunión que estamos teniendo en esta tarde. ¿Tienen algo que manifestar? Díganlo. Queda abierta la invitación a todos ustedes, nuestros amigos, familiares y también invitados que tenemos en esta tarde. Tienen estos minutos libres para ustedes, destinados para que, incluso si desean, pueden presentar su inquietud, pueden hacer sus preguntas o pueden también hacer un comentario de todo lo que ustedes acaban de escuchar en esta tarde. Que el Señor les bendiga, les invito. Está abierta la comunicación. Queremos no solamente estar hablando nosotros los que nos conocemos, sino también queremos conocerlos a ustedes, escucharlos a ustedes. Primeramente quiero hacerle llegar mi agradecimiento. Muchas gracias por este tiempo que ustedes nos están acompañando. Estamos muy agradecidos, nos sentimos muy honrados con cada uno de ustedes. Estas reuniones es para conversar, es para que cada uno traiga algo. Hay muchas preguntas más con respecto a eso, ¿no? ¿Tuvo Dios un hijo? ¿Se puede conocer los secretos de Dios?
eh, eh, ¿es Dios el Señor o hay varios señores? Hay tantas inquietudes, hay tantas preguntas. Por esa razón encontramos nosotros a Moisés. Moisés. Moisés fue criado en la religión egipcia, en la religión del faraón, y tuvo una educación muy erudita. Pero ¿a dónde lo llevó esa educación que tenía Moisés? Lo llevó a matar a un egipcio. ¿Qué pasó también con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo también era un hombre muy erudito, un hombre religioso. ¿Qué cosa hizo la religión del Pablo? Lo convirtió a Pablo en un asesino. Pablo mataba a todo aquel que no estaba de acuerdo con su iglesia, con su religión. Perseguía a todo aquel que no estaba de acuerdo con su iglesia, con su religión. Eso hizo la religión con el apóstol Pablo. Por eso es que tanto Pablo como Moisés, esos dos grandes hombres, Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento, ellos dos, antes de dar un paso en el camino cristiano, lo primero que hicieron ellos es preguntarle a Dios. Moisés en el Antiguo Testamento, Dios se le presentó en una columna de fuego y Moisés le dijo, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? Moisés quiso conocer primero qué era Dios, quién era Dios. Antes de dar un paso, él quería saber quién era él. Pablo de igual manera, cuando se presentó en el capítulo 9 del libro de los Hechos, se le presenta a Dios a Pablo como una columna de fuego, igualito que a Moisés, igualito se le presentó también a Pablo. Pablo cuando cayó del caballo, le preguntó y le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Nosotros, para seguir un camino cristiano, necesitamos saber quién es Él, qué cosa es Él, ya que le vamos a dedicar tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta dedicación a Él, necesitamos conocer quién es Dios, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo voy a seguir. Esas interrogantes están en cada uno de nosotros, en mí, en ustedes. Es natural en todo ser humano el deseo de poderlo ver a Dios, conocerlo, ver a Dios. ¿Qué cosa es Dios para saber, para creer, para seguirlo a Él, para obedecerle? Dios es una revelación. La única manera de poderlo conocer a Él es que Él se revele a nosotros. No hay otra manera de poderlo conocer a Él, porque Él es el que nos ha creado, Él es el que nos ha dado este cerebrito, nos ha dado esta mente, somos parte de toda la creación que hay. Mi hermano es el pajarillo que vuela por el aire. Mi hermano son esas fieras, esas bestias, esos animales que caminan por el mundo. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, por creación. Pero somos diferentes simientes. No somos de la misma simiente. Entonces, la Biblia está llena de inquietudes, llena de interrogantes. Yo les agradezco en esta tarde su compañía, su presencia acá con nosotros. Siéntanse siempre bienvenidos. Y cuando ustedes tengan alguna pregunta, alguna inquietud, pueden escribirnos. Tenemos nosotros una página en Facebook, tenemos también un correo para que nos dejen sus preguntas. Si no lo hacen en estos momentos, pueden hacerlo más tarde, pueden hacerlo mañana, pasado, cualquier día. Pueden ustedes dejar sus preguntas y el domingo próximo, de aquí a 15 días, volveremos nuevamente a tener una reunión como esta. Y ahí traeremos la respuesta a sus inquietudes o a las preguntas que ustedes puedan tener. Si no hay más que decir, o si alguno de ustedes tiene algo que decir, háganlo. Yo le invito a que participe con nosotros. Siéntase usted con confianza
Acá nadie es el dueño, nadie acá es el que ha descubierto la pólvora, no tenemos nada en lo absoluto, somos tan igual que ustedes y todo lo que tenemos es lo que Dios nos da. No tenemos ninguna otra cosa que no sea lo que Dios nos ha dado. Dios les bendiga y damos gracias a Dios porque todas las cosas son por fe. Todas las cosas son por fe. ¿Qué cosa es la fe? La fe es creer, es recibir su palabra, es creer en él. Y la fe está al alcance de todos. No, no se trata de tampoco de cuánto conoces o cuánto sabes para salvarte. No, la salvación es por la fe. La salvación no viene por el conocimiento, el saber, sino dice por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da fe. Y al darnos fe la palabra de Dios, tenemos vida, vida eterna. Dios les bendiga en esta tarde. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su compañía. Hay invitados acá que no conozco. No sé si alguien los ha invitado. Por favor, salude y agradezca a su invitado que está presente. Amén. Sí, amén, hermano. Nos acompaña en esta tarde, como ya al inicio lo presentaba mi papá, Luis Mario, que nos acompaña en esta tarde. Hola, papá, ¿cómo estás? Buenas noches. Tu Amén. saludo. Saludos, don Mario. Dios le bendiga. Póngale el audio para que hable. Sí, gracias. Gracias a todos, a Walter, César, a Mario Alexis, a Otiniano, Melissa, Walter Córdoba, Yeser, familia Chávez, Vicente Figueroa, un gusto de estar nuevamente con Reinaldo, un hombre muy estudioso de la palabra de Dios, en verdad, y siempre uno pues aprende, ¿no? Como dice las palabras o el dicho, escuchar, hay que saber escuchar, escuchar, escuchar. A veces muchos hablan, pero hay que saber escuchar, sobre todo para poder tener también base, criterios, conocer, ¿no? De otras personas su saber, su modo de pensar y de este modo pues uno también va almacenando conocimiento, ideas y que yo sé que de repente en este momento no, no hacen, no hacen, digamos, mella en uno mismo, pero con el transcurso de las horas, del día, como dice Reinaldo, estaremos de acá unos 15 días nuevamente reunidos y nos llevará pues a la reflexión y también, o sea, para poner un poquito más de atención a lo que es la palabra de Dios. En estos momentos que estamos pasando momentos tan difíciles en verdad a nivel nacional, a nivel mundial y sobre todo, bueno, en la familia, la familia, sobre todo que tenemos que ver, pues, ¿no? Que las cosas que han pasado, que están pasando y que seguirán pasando, son cosas que no se han venido, pues, sea de la noche a la mañana, sino que se ha estado generando como consecuencia, quizás, de los malos actos, o de repente del mal comportamiento, o de repente de los abusos, de tantas cosas que han estado pasando en el globo terráqueo, en la Tierra, y ha habido una reacción, pues, no solamente de la naturaleza, sino también, bueno, en este caso de Dios, que está poniendo como una advertencia, ¿no? A la gente para que reflexione sobre su comportamiento, sobre todo con la familia, su trabajo, su dinero, su vida misma, qué ha sido de su vida, qué ha hecho con su vida, qué piensa sobre su vida en este momento, y no tiene en cuenta a Dios. No tener en cuenta a Dios, pues solamente cuando uno está desesperado, en la angustia, en la desesperación o en la enfermedad,
o cuando no tiene para comer, o cuando debe un dinero, o se mete en problemas X con personas con las que no debió haber compartido y que lamentablemente pues le llevó a una mala acción. Entonces, yo pienso que estos mensajes que nos da Reinaldo y el amigo Chávez, Otiniano, el señor Figueroa y todos los que han participado, digamos, son artífices para que uno pueda tener en cierto momento una reflexión, como digo, ¿no? Porque la mente del ser humano es muy amplia, muy grande, si uno lo pone, digamos, en marcha. Por eso agradezco y felicito a Reinaldo por esta oportunidad, a Mario Alexis también, que me invitan, y también a ustedes los felicito en verdad para que cada día más y más nos interesemos en verdad en conocer la palabra de Dios, que es la que nos va a sacar justamente de los malos momentos que estamos pasando y también de saber llevar adelante nuestras vidas, ¿no? Nadie sabe en qué momento, pues, el Señor nos llamará a su presencia y el que está preparado entonces, y sobre todo conocerlo desde ahora para poder saber en su momento cómo, cómo comportarnos en el momento que Él, como voy a reiterar, nos llame ante su presencia, ¿no? Eso es lo que quiero, bueno, con todo respeto, manifestar y nuevamente mis saludos y felicitaciones a todos ustedes por haber compartido este gran momento de intercomunicación con respecto a la existencia de Dios. Gracias. Gracias, don Mario, gracias, que el Señor lo bendiga. Amén, gracias. El Señor lo bendiga. Hermanos, también nos acompaña en esta noche mi amigo Yeser. Mi amigo Yeser, que bueno, al principio también ya lo presenté, pero bueno, nuevamente le reitero mis saludos y también, bueno, Yeser, no sé si quieres mencionar algo o un saludo a todas las personas que te están escuchando también. Siéntete libre, estás entre amigos. Gracias por tu presencia, amigo. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches a todos. ¿Logran oírme claramente? ¿Me oyen? Sí, ¿no? Perfecto, ok. Mira, Mario, Sí, sí, de sí, se escucha, se escucha. antemano reiterarte el agradecimiento. Bueno, creo que en esta tarde yo me sentí bien reconfortado, pero a la vez creo que es como que mi conocimiento, mi entender, mi sentir, por decirlo así, hasta ahora que yo llevaba, por decir, un tema íntimo religioso con el Señor, basándonos en la lectura de la Biblia, en pasajes, en capítulos que han hecho cada uno de ustedes, me sentí un poco limitado. No sé si sea bien sentirme así, no lo sé, pero bueno, al margen de ello creo que, como dijeron, ¿no? El conocimiento te lleva a ampliar más tus horizontes, ¿no? Para saber y conocer también el ámbito de conocer a Dios. Yo tuve la grata impresión, inclusive al inicio, no de esta conversación, sino de meses atrás, de conocer a Mario por un trabajo que vino a hacer acá a Ayacucho y me causó una buena impresión y aparte de ello, uno se siente tranquilo a su lado. Bueno, debe ser que tiene algo en particular y me causaba curiosidad, ¿no? Un poquito el hecho de que él siempre compartía en su WhatsApp y siempre, inclusive, Mario, te parecerá un poco irónico de mi parte, pero sí leo tus posts en WhatsApp, lo que tú colocas como estados, sí logro leerlos. Claro, cuando tengo cierto tiempo, ¿no? No conozco mucho más acerca de la palabra del Señor. eh, Prácticamente me siento ahorita un poco vacío en ese tema,
pero a la vez también reconfortado de que hay personas que en este sentido se están sosteniendo, dirigen su vida, cada uno de la mejor manera, de acuerdo a lo que está escrito y de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo, como dijo el señor Reinaldo, creo, lo describió muy bien, que también ahora ya lo tengo un poco más claro, guían su vida, ¿no? De la mejor forma. Yo exactamente ahorita no sé cómo estaré llevando mi vida, no lo sé. Creo que bajo mi entender hago lo mejor que puedo, pero igual, ¿no? Esta ocasión ha servido también para poco a poco sentirnos más reconfortados con la palabra del Señor y como dijo el señor Mario, ¿no? Estamos pasando una época un poquito complicada y eso nos hace reflexionar en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Cómo estamos dirigiendo hasta este momento nuestro día a día. Yo honestamente no soy muy, ¿cómo les digo? Muy partícipe o no estoy muy inmiscuido en los temas, vale decir, religiosos. Ahorita tampoco no sé cómo me encuentro en el sentido de que yo tengo una educación, creía o creo, tengo una educación religiosa católica, lo que creo que la mayoría de nosotros, no sé si ustedes les han impartido sus padres, y de asistir a la iglesia, de hacer la comunión, bueno, cuando se puede, ¿no? Tampoco no soy muy asiduo de ir a la iglesia, pero no lo tengo muy claro ahorita dónde me encuentro en el aspecto religioso. Sí creo mucho en el Señor. Bueno, cada día de mi vida la oriento hacia ese aspecto, siempre sosteniéndome de algo, ¿no? De pedirle por algo, de pedirle por el resto, de pedirle por mí y también de agradecerle, no solamente de pedirle, sino agradecerle también todo lo que nos brinda en el día a día. Gracias a Dios y bueno, espero que otras personas también, pienso yo, al margen de que puedan creer o no puedan creer en el Señor o en cualquier religión, en cualquier deidad, lo que sea que puedan llegar a creer, bajo los conceptos, bajo la cultura que hayan crecido, bajo la educación que hayan tenido. Pienso que para mí lo fundamental es tratar de dirigir tu vida de la mejor forma posible, al margen de la creencia que uno pueda tener. Y creo que Mario en su momento creo que te lo manifesté. Y bueno, yo te agradezco que me hayas invitado a esta reunión porque sí me ha ayudado a clarificar varias cosas que no entendía y tampoco creo que voy a entender aún todo lo que se ha discutido en esta tarde. Nuevamente el agradecimiento para todos, no los quiero cansar, sé que creo que ya es un poquito tarde, bueno, no sé, y nuevamente las gracias a todos. Gracias, Yeser, por tu participación. En realidad, acá somos un grupo de personas que creemos en Dios, así como tú crees en Dios, todos los que estamos acá creemos en Dios y todos acá, aquí tengamos quizás un poco más de conocimiento de la Biblia o no conocemos la Biblia, estamos buscando nuestra oportunidad delante de Dios. Somos un grupo de personas que solamente creen la Biblia y leemos la Biblia. Acá no creemos en que, ¿sabes qué? Si tú eres católico, deja tu religión católica y vente a mi religión. Si tú eres evangélico, deja tu religión evangélica y vete a mi religión. No. Acá solamente somos un grupo de personas, así como tú, así como yo, que estamos buscando la verdad, de verdad de Dios. Si yo digo creer en Dios, quiero conocer a ese Dios que yo digo creer. Eso es todo, hermano. Así que Dios te bendiga, Jesse, por tus palabras. Siéntete contento y cuando tú lo sientas, eres bienvenido a estas reuniones para seguir buscando la verdad y poder encontrar nuestra oportunidad delante de Dios. También nos acompaña una señorita Melissa, ella es amiga de mi esposa Rebeca, ella ahorita está ocupada con el bebé, por eso no te puede presentar Melissa, pero
bienvenida. Eres bienvenida a activar tu micrófono si deseas para dar tu saludo. Si te sientes cómoda, activa tu micrófono. Sí, adelante. Sí, disculpe, lo que pasa como estaba en pleno trabajo, por eso estaba, bueno, estaba atenta y a su vez estaba trabajando. Pero sí, he estado muy atenta a lo que cada uno de ustedes respondía. Y sobre todo, bueno, pues, es una alegría saber que, pese a la situación que estamos viviendo hoy en día, no nos apartamos de la presencia de Dios, al contrario, que esto sirve como una, no sé, como una ancla para seguir tomado de su mano. Sobre todo feliz de compartir con ustedes y saber que bueno, que pese a que no podemos reunirnos en iglesia hoy en día, pero sin embargo hemos encontrado la forma de hacer una iglesia prácticamente en cada una de nuestras casas. Y bueno, no sé qué mucho que decir, estoy un poco nerviosa. Bueno, feliz de Becky. A Becky la conozco años, muchos años. Y, y doy gracias a Dios ahora que nos hemos vuelto a encontrar por medio de esa transmisión. Y qué mejor que escuchando la palabra de Dios. Bueno, eso es todo. Hola. Amén. Sí, sí, te escuchamos. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias por tu presencia y bueno, eres bienvenida acá cuando tú lo quieras, eres bienvenida. Muchas gracias por tu presencia. Creo que son todos nuestros invitados en esta noche, hermano Rinaldo. Le cedo la palabra. Bien, hermanos, yo creo que eso es todo. Ustedes saben que ya pasamos a retirarnos, ¿no? Y ya estaremos comunicando nosotros nuestra reunión para de aquí a 15 días. Vamos a tener otra reunión igual que la que hemos tenido el día de hoy. Están todos ustedes invitados, siéntanse libres, siéntanse cómodos. Y si, como decía Yeser, Yeser decía, no sé, me siento vacío, me siento limitado y tantas cosas, nosotros le comprendemos, te entendemos perfectamente, porque así como tú, también nosotros nos sentimos de esa manera. Si tenemos algo que hablar, algo que... La única diferencia es que tal vez de repente nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos investigando la palabra, escudriñando las escrituras, y por esa razón es que tenemos algo más que decir y aportar. Más bien, eh, siéntete libre, te invito a que nos dejes tus inquietudes, preguntas, nos escriban, esperamos sus cartas, esperamos su comunicación de ustedes, que el Señor los bendiga. No sé si alguien más quiere hablar o manifestarse en estos momentos para que lo haga. Si tienen ustedes algún invitado que han traído y bueno, salúdenlo a sus invitados, agradezcanle a sus invitados, porque tenemos varias personas que hoy día están aquí agregados. Tal vez sus sobrinos, sus amigos. Hermano, Dios le bendiga. Mi amigo Carlos Crespo estuvo un tiempo y me dijo que por razones de que tenía culto a las 6 de la tarde, que por esas razones que por favor le disculpen que se salió ya del Amén. Hutu Meeting. Ya, sí hemos visto que ha habido un crepo. Así hay personas, ¿ve? Tal vez de repente cambiemos el horario, no lo sé, para que puedan ellos tener más comodidad, para que no se crucen. Ahorita ya me acabo de enterar de que comienzan sus cultos a las 6 de la tarde, dice.
El amigo Crespo se empieza su Hermano, punto. sí, a las 6 de la tarde tenía culto a las 6, hermano. Vamos a considerar eso también, para darles las mayores facilidades a cada uno de ellos. Bien, hermano, Dios les bendiga y creo que ya estamos despidiendo, son las 7, ya estamos retirándonos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a darle gracias al Señor con una oración. Amén. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por habernos concedido el privilegio de compartir tu palabra por medio de este internet, por medio de este canal de comunicación que hay, Señor, suplicándote y rogándote que perdones, Señor, nuestros errores, que perdones, Señor, tal vez en nuestra manera de hablar o nuestra manera de expresarnos, no lo hemos sabido hacer o no hemos sido lo suficientemente claros, Señor, para poder llegar con tu palabra. Te ruego que nos perdones. Ayude, Señor, a hacer mejor las cosas cada vez. Te doy las gracias por esta reunión. Oro para que tú bendigas a cada uno de los que están aquí conectados, aún de los que también se han retirado, Señor, que tu camino nunca se aparte de cada uno de nosotros, que tu camino esté siempre, Señor, en nuestros corazones. Y al retirarnos de este lugar, Padre, dándote las gracias y dando por final esta reunión, nos encomendamos en tus benditas manos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermano, a todos. Shalom, hermano. El Señor los bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Dios les bendiga, hermanito. hermanito. Dios lo bendiga. Dios Dios le le bendiga. Shalom, Amén. Dios les hermanito. bendiga a todos. Buenas Dios te noches. bendiga, María Dios Alexis. te bendiga, Yeser. Dios Papá, hasta luego. le bendiga. Shalom. Chao, Becky. Un Dios te abrazo a bendiga, todos. Un Rebeca. abrazo. Chao, Yeser. Un Buenas noches. abrazo. Chao. Qué lindo Quiero correo. agarrarlo. Quiero agarrarlo. Dios les bendiga. Amén. Elías. Ay, shalom. Yeah. Chao. Chao, María Alexis. Chao, chao. Chao. Dios lo bendiga.